Muy buenos días, estimados alumnos de la Cátedra de Historia de la Tecnología, para este curso intensivo 2025-2. En esta parte B de la clase número 1 abordaremos el tema de lo que es la civilización y la arquitectura egipcia. Egipto, por su ubicación geográfica, pues tiene unas características y unas condiciones especiales. Ya hemos tratado en la clase anterior todo lo que fue lo referente a la arquitectura mesopotámica y hoy nos desplazaremos geográficamente un poco más hacia el oeste. En este caso, lo que es la parte noreste del continente africano. La parte de Egipto tiene una extensión de tiempo bastante amplia y lo ubicaríamos desde el año 3000 a.C. hasta unos pocos años antes de Cristo, o sea que es un periodo que abarca unos 3 milenios, un periodo bastante extenso en comparación con otros periodos que analizaremos posteriormente. La civilización egipcia pues, se desarrolló en este ámbito geográfico y tiene unas características muy particulares. Lo que es el norte de África, según algunos estudios, hace unos miles de años atrás, tal vez 5 o 10 mil años atrás, lo que hoy conocemos como el Sahara es un amplio desierto que en un tiempo fue escenario de un desarrollo vegetal, una condición vegetal distinta a la que hoy conocemos. Y esa desaparición de la vegetación y la aparición del desierto del Sahara produjo de que todas las civilizaciones o todos los pueblos que allí se encontraban se fueran refugiando hacia esta zona norte, y es lo que se desarrolló alrededor de lo que es el río Nilo. Entonces vemos que la condición geográfica permitió que se recluyera en ese sector una civilización que posteriormente sería la egipcia. Por supuesto de que durante esos 3000 años se originaron y desaparecieron dentro de lo que es el periodo egipcio varias dinastías, varias organizaciones políticas, sociales, pero que en un contexto bastante amplio, bastante general, podemos denominar Egipto. Y eso es lo que analizaremos en esta clase. Por supuesto que las condiciones geográficas determinan mucho lo que es el desarrollo de una civilización. Cada pueblo, cada organización política echa a mano y aprovecha lo que tiene a su disposición. En el caso de Egipto, la condición geográfica es muy distinta a la que ya vimos en Mesopotamia, donde ellos realizaron obras fundamentalmente con el uso de la arcilla, del barro. En este caso, Egipto usa lo que es fundamentalmente la piedra. Tiene a su disposición importantes canteras, importantes provisiones de lo que es el material pétreo, y eso les hace desarrollar una arquitectura muy distinta. Ese es el caso de lo que tenemos allí en Egipto. En este caso, pues analizaremos de que las arquitecturas o las edificaciones se hacían con doble propósito. ¿Cuál era ese doble propósito? En un primer escenario tenemos lo que es la parte de culto, la parte religiosa. Una población con un perfil bastante religioso da a sus edificaciones este matiz, ¿sí?, de culto, de reverencia, y al mismo tiempo también una representación de poder, de lo que es el poderío político, de lo que es el poderío militar, y eso es lo que reflejan sus construcciones desde un punto de vista monumental. Entonces ese doble propósito lo vamos a encontrar desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. Las condiciones geográficas, por supuesto, ya las hemos mencionado. Sí, lo que es el río Nilo es un elemento natural bastante que va a marcar bastante la civilización egipcia. Un río con una extensión de cientos de kilómetros que a lo largo de un espacio geográfico permite el desarrollo de la agricultura. Y eso es bastante importante para el desarrollo de cualquier civilización, lo que es la provisión de agua y la provisión de tierras fértiles. Entonces vemos de que el Nilo se convierte en la columna vertebral geográfica de esta civilización, tanto para el cultivo de los alimentos y también para el
espacio como canal de navegación, como espacio de navegación, tanto para la parte social, la parte económica, la parte tecnológica, y esto es lo que identifica Egipto como una importante ventaja geográfica. Por supuesto, hay otras cosas que destacar. Los egipcios buscan la monumentalidad de sus edificaciones. ¿Por qué la monumentalidad? Ellos manejan edificaciones a gran escala. Si bien veíamos que en Mesopotamia había edificaciones destacadas, no eran tan monumentales y extensas como las que hacen los egipcios. Y dentro de esa monumentalidad hay que hablar de el tema escala y la monumentalidad en la escala de tiempo, porque su duración, su extensión, se va a desarrollar a lo largo de varios siglos. Inclusive hoy en día vemos que muchas de esas monumentales edificaciones siguen de pie. El caso más distintivo, por supuesto, que son las pirámides. El tiempo ha hecho, por supuesto, de mucho deterioro de ellas, y hoy en día pues vemos que algunas han sido desmeritadas en sus condiciones. Entonces por allí otra importante característica de la arquitectura dice lo que es la parte de la monumentalidad. La parte formal egipcia es destacado la parte de la que es la simetría, el uso de la simetría, la formalidad en cuanto al uso también de algún tipo de columnas, el sistema adintelado. Los egipcios no conocían el arco como lo conocieron y consiguieron un tiempo después los romanos, pero se aprovecharon de la parte adintelada. Se habían pórticos porque manejaron la columna, manejaron el dintel, y el pórtico es una contribución tecnológica de la civilización egipcia. Y más que contribución, pues bueno, una gran aporte de lo que es la tecnología de su tiempo, manejando los materiales, el uso del material en función de esa tecnología. El desarrollo de sus construcciones tiene mucho que ver y tuvieron mucho énfasis en un reflejo o en una comparación con la parte astronómica. Los egipcios conocían a gran detalle lo que era el análisis de los cielos, el análisis astronómico, y reflejaban en sus construcciones de alguna manera una representación a escala de lo que eran algunas constelaciones, algunos planos de tipo astronómico. Se dice con cierta validez de que las tres fundamentales pirámides que se encuentran allí en Egipto, lo que es Kefren, Keops y Miserinos, representan los tres estrellas del cinturón de Orión. Y bueno, los estudios que se han hecho, pues se cree o se afirma de que pudiera ser esta una representación en la Tierra, en este sitio, de lo que son estas tres estrellas del cinturón de Orión. Entonces vemos que hay un gran análisis astronómico. Por supuesto que esto va acompañado de un gran análisis matemático. Los egipcios, pues por supuesto que también tenían gran avance en lo que es la parte de matemática, y eso les permitió el desarrollo dentro de su tecnología arquitectónica, en su tecnología de ingeniería, la parte del cálculo en cuanto a la ubicación, en cuanto a las formas, y desde un punto de vista matemático y científico, podríamos decirlo. La arquitectura egipcia, por supuesto, les dije que era de tipo aporticado. Ellos no manejaron el uso del arco. El arco es si bien no es un invento romano, pero sí es una explotación o una parte que más adelante veremos de que Roma sí lo explotó, lo usó en gran manera. En el caso de Egipto no hay usos de arcos, quizás de forma muy esporádica, muy tímida. Se conoció, pero no se abordó de una gran manera, se hizo de gran escala. Entonces el arco, hasta el momento, Egipto no le dio un énfasis fundamental en sus construcciones, siempre fueron adinteladas. La tecnología, por supuesto, hay una transición tecnológica. Cuando hablábamos de Mesopotamia, decíamos que allí había un gran uso de lo que era la arcilla, la parte del barro. Esa fue su técnica. Y haciéndolo como una parte previa a lo que es Egipto.
Si analizamos lo que fue posteriormente Egipto, lo que vamos a ver más adelante, lo que es Grecia y Roma, ellos hacen uso abundante de lo que es la piedra. Entonces, si analizamos Egipto como una civilización intermedia entre lo que era la Mesopotamia del barro y la grecorromana de la piedra, Egipto mezcla o puede aprovechar de las dos maneras estos materiales, en parte piedra y en parte lo que es el barro. Por supuesto que el tema de la piedra es mucho más extenso y le permitió consolidar edificaciones que aún hoy en día pues permanecen de pie, si no en un 100%, pero reflejan, identifican y dan testimonio de lo que fue sus grandes avances y sus grandes aportes tecnológicos. ¿Qué tipo de edificaciones desarrollaron los egipcios? Por supuesto que el tema religioso y político es fundamental, pero también se pudo evidenciar en el uso de materiales para viviendas, no tan elaborados ni no tan duraderos como la piedra. En el caso de la vivienda, pues por supuesto siempre se va a recurrir como una obra de menor escala a lo que es el uso del barro, de la arcilla, y se deja los materiales más duraderos de mayor valor económico, mayor valor tecnológico para lo que son los templos y las construcciones religiosas. Quisiera hacer mención de que en el caso de las construcciones más distintivas de Egipto, como las pirámides fue un proceso evolutivo dentro del mismo pueblo egipcio. Originalmente, las construcciones de tipo mortuorio o de tipo funerario se originaron como mastabas. Mastabas eran pequeñas construcciones que se amontonaban, por decirlo de alguna manera, hacia un montón de rocas para reflejar lo que había en el subsuelo, que era más que todo un elemento funerario. Esta mastaba, que apenas contaba con algunos metros sobre el nivel del suelo, poco a poco fue evolucionando, y esta mastaba, la consecución o la acumulación de otra mastaba permitió de que se hicieran edificaciones más altas, más elevadas. Entonces vemos de que una pequeña tumba agregada con otra superposición de ella sobre otra creó una mastaba sobre otra, y de allí se originan lo que fueron o lo que hoy se conocen como pirámides truncadas. Y al final esa pirámide truncada se hacía más elevada y al final ya no era truncada, sino que era totalmente lisa y con un ángulo totalmente corrido, y que terminaba en una cúspide, en un montículo, en un pináculo, lo que es el vértice más elevado de la pirámide. Entonces esta construcción no es una que se originó de una sola manera formal, sino que fue la sucesión de formas desde una mastaba hasta llegar al máximo de lo que es la representación de la pirámide tal como la conocemos hoy en día. Por supuesto que el fundamento o la concepción de la pirámide es una lógica estructural bastante repetida en otras civilizaciones. Si vemos, por lo menos cuando lleguemos al caso de las construcciones mesoamericanas, allí vemos que también se desarrollaron pirámides. Y también en el caso de Mesopotamia, el sigurar era una forma piramidal, no como la conocemos dentro del contexto egipcio, pero que sí intuye de que estos primeros constructores, estos primeros arquitectos e ingenieros que querían hacer grandes elevaciones en altura de construcción, pues comenzaban con una base bastante amplia y poco a poco fueron reduciendo, por no mantener la misma sección, el mismo amplio de base, se fueron reduciendo a medida que se iban elevando, iban reduciendo ese ancho, y por eso vemos esa configuración piramidal, quizás no de forma recta, pero sí en algunos casos se iban escalonando, y por eso hay algunos estudios, algunas teorías qué conocimiento, qué coincidencia podían tener los egipcios, las civilizaciones mesoamericanas o lejanas construcciones en Asia. Desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista histórico, cronológico, tenían mucha separación.
pero si le colocamos un énfasis de lógica, pues por supuesto que la estructura pues siempre nos va a determinar de que era la forma de conseguir altura, ir reduciendo esa base a medida que se va ganando altura, y pueden coincidir de alguna forma, en un plano formal tienen alguna coincidencia. Entonces ese es el aporte de la civilización egipcia, y vemos que el valor fundamental de ellos pues es el uso de la piedra, bien sea piedra caliza, piedra de granito, y la forma como construyeron ellos para conseguir ese movimiento de grandes bloques de piedra, que en algunos casos muchos de esos bloques de piedra alcanzan varias toneladas, es hoy en día todavía es un enigma, y no hay un acuerdo entre los estudiosos, los científicos, de cómo pudieron ellos transportar ese tipo de material. Por supuesto que nuestro tema, nuestro énfasis de la cátedra es la parte tecnológica y formal. ¿Cuál es el aporte de ellos, el uso que le dieron a los materiales y cómo lograron durante una gran extensión de tiempo, como hemos dicho, casi por 3 milenios, desarrollar una civilización continua que le diera uso a los materiales, que se mantuviera en el tiempo de una manera bastante amplia? Por supuesto que la civilización egipcia tuvo su mengua, o la que conocemos como arquitectura clásica, ya alrededor del año 300 a.C., porque ya se habían levantado otro tipo de civilizaciones, como vamos a ver en la siguiente clase, lo que es la parte de la civilización griega. Ya en el año 300 más o menos, en el siglo III a.C., viene decayendo Egipto y aparece lo que es Grecia. Y un señor llamado Alejandro Magno pues conquista lo que quedaba, lo que ya era una civilización egipcia bastante menguada, y los últimos términos de la civilización egipcia es una mezcla entre Egipto y Grecia, y de allí pues destaca una señora bastante conocida como lo fue Cleopatra. Entonces entre Alejandro Magno y Cleopatra vemos un espacio de unos 300 años donde ya es el declive de la civilización egipcia, y por supuesto después vendría Roma. Hasta aquí la clase de Egipto. Como conclusión entonces, el uso del material, la piedra caliza, la monumentalidad y la gran extensión en el tiempo. Gracias por la atención, y entonces de allí pues concluimos con esta parte B de la primera clase entre lo que es Mesopotamia y Egipto. Feliz día.